del tenis en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta. Además, trabajo en consulta presencial en la Clínica MEDS, para que todos también sean bienvenidos en algún momento, si es que me necesitan. Y además, que yo siempre lo he dicho, trato de ser tenista senior, ¿ya? Le pongo el mejor empeño posible. El día de hoy vamos a hablar primero de una leve introducción que les voy a mencionar. Posteriormente vamos a ver cuáles son las enfermedades y problemas de salud que se presentan con más frecuencia en el tenis. A pedido de Anetech y de Gonzalo, particularmente vamos a hablar de COVID-19 y el retorno deportivo, ya que está tan de moda en este momento, para dejar para el final el tema de las lesiones más frecuentes, sintetizado de la mejor forma posible y más apasionada que pude tener, y que va a ser una introducción también a lo que es la prevención de lesiones, que nos va a hablar Cristian Madariaga la próxima semana. Y finalmente voy a tratar de darle algunos mensajes finales. Bueno, a lo largo de la historia del tenis, y cada vez más, debido a que cada vez hay más cobertura de televisión en los distintos cursos profesionales, tanto a nivel Challenger como a nivel ATP y WTA, hemos visto ciertas circunstancias que son un poco dramáticas, donde deportistas caen desplomados al suelo, generalmente en contextos de mucho calor. También hemos visto como en algunos casos se producen lesiones graves, que lamentablemente el tenista tiene que abandonar el partido, ¿ya? Así que parte de lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con esto, y la idea es conocer el problema, tratar de prevenirlo, identificarlo obviamente, y poder tratarlo, o por lo menos saber cuándo acudir al médico especialista o al kinesiólogo. Sin duda que ha habido muchas situaciones de ese tipo que no han sido muy agradables de ver. Volvemos a lo que vimos la semana pasada, si se acuerdan, este concepto que es fundamental dentro del deporte, que es el equilibrio perfecto entre lo que es la carga y la recuperación. Si no disponemos de un buen manejo de cargas, o un entrenamiento que esté bien periodizado, y un buen control de cargas internas del tenista, la verdad es que en vez de mejorar su rendimiento, lo vamos a empeorar. Y dentro de esta recuperación, este entrenamiento silencioso, que hoy en día ya es bastante conocido, tenemos todos estos factores que hay que siempre tener en cuenta, especialmente para todo lo que es la patología. Ya nos tenemos que preocupar siempre de la nutrición, de la suplementación, de nuestra hidratación, y en el descanso no solamente lo que puede hacer el kinesiólogo a través de una recuperación activa, de una fisiomasoterapia, de la crioterapia, etcétera, sino que nosotros preocuparnos también de que el atleta pueda dormir de forma adecuada, por lo menos 8 horas al día, bueno, aparte que se nutra bien, como les decía, y también trabajar bastante los aspectos psicológicos que también influyen bastante en esta motivación que un deportista puede tener para ir adelante. Y el rol del entrenador, el profesor y el preparador físico siempre va a ser un buen control y manejo de cargas a través de una medición de las cargas tanto externas como internas de un tenista. Llevando esta misma curva a lo que es el riesgo de enfermedad, de que el tenista tenga una enfermedad, se ha visto de que los tenistas recreacionales, o que no son de elite, en general, cuando a uno le da una carga absoluta, es decir, una carga aguda mucho más grande que la carga crónica que posee, en general el tenista se nos va a enfermar, que es la línea que ustedes ven que es continua. En cambio, los atletas de elite, que en general han poseído cargas crónicas de mayor magnitud, cuando uno le aplica una carga más aguda, que también es grande, en general no van a sufrir ese problema. Y es entonces donde entra la importancia de la periodización y del entrenamiento en sí. Una persona que no está bien preparada para un deporte no le puede subir una carga aguda de entrenamiento importante, porque sin embargo algo va a pasar en su organismo. En el tenis podemos clasificar las enfermedades que se presentan de muchas maneras, pero yo prefería hacerlo de esto porque es más simple. Lo podemos clasificar como enfermedades infecciosas, que son las que, bueno, están muy de moda hoy en día con este tema del COVID,
otras que son relacionadas al ambiente, por ejemplo, enfermedades del calor, que lo vamos a ver también detalladamente durante la presentación, y las que tienen que ver con lo que ya les mencionaba anteriormente, que son las cargas de entrenamiento, un mal manejo de las cargas. También pueden ser clasificadas en agudas o crónicas. Por ejemplo, un resfrío es algo agudo, pero hay otros virus que nos pueden producir algunas infecciones crónicas, como por ejemplo la mononucleosis, que también ha sido bastante mediática en el tenis, en muchos tenistas. La mononucleosis es un virus, para los que no lo saben, que se llama Epstein-Barr. Es una tasa de días perdidos de entrenamiento bastante menor en general las enfermedades, pero sin embargo, la literatura replica de que hay bastantes días perdidos de igual manera frente a una enfermedad de un tenista. Dentro de las infecciones, la evidencia nos muestra de que en general en los tenistas de elite o también competitivos a nivel nacional, en la gran mayoría de infecciones que tienen durante el año, en general del tracto respiratorio, o sea, del sistema respiratorio. Y mucho más atrás, infecciones gastrointestinales. Es bastante frecuente que en el invierno en particular se provoquen más infecciones desde el punto de vista de los virus respiratorios, que es lo que estamos viviendo hoy en día en Chile, bueno, obviamente con un problema más grave que es el COVID. Pero en este estudio interesante que mostraba de que en tenistas del elite europeo junior, esto me parece que fue en Italia, si mal no me equivoco, ahí está la referencia, las enfermedades y las lesiones empezaban a aumentar en el invierno de ellos. Pero esto tiene una explicación también de que se ven en la curva donde bajó, tanto las enfermedades como las lesiones, fue en el verano de ellos, que es entre julio y septiembre, y básicamente es porque ellos en esa época tienen más vacaciones y juegan menos, o sea, hacen menos carga de entrenamiento. Pero también podemos interpretar como que en el invierno, especialmente las enfermedades, empiezan a aumentar, ya sea por el frío y el mayor contagio, ¿no es cierto?, que se produce a través de los virus predominantemente respiratorios, o también se puede interpretar como que el aumento de las cargas durante los primeros meses del año para ellos, que a partir de septiembre, de una u otra manera provocan ciertas alteraciones en este equilibrio que hacen de que el sistema inmune esté más propenso a sufrir algunas enfermedades en el deportista y también a tener más lesiones. Y este otro estudio es bien interesante porque hicieron un análisis de tenistas de elite, desde cadetes que hasta los 14 años, de juniors entre 14 y 18 años, y seniors, que en realidad son profesionales, es decir, mayores de 18 años. Y les midieron niveles de interleuquinas, interleuquina 6 y interleuquina 10. Para que los que no conocen qué son las interleuquinas, son sustancias producidas en general a nivel muscular y también en otros tejidos, ¿ya?, que son parte de la cascada inflamatoria, es decir, de la cascada tanto inflamatoria como proinflamatoria, es decir, que favorece la inflamación, como de la antiinflamatoria, es decir, que desinflama. ¿Ya? La interleuquina 6 en particular es una sustancia de que tiene una dualidad. En realidad, según el contexto, puede ser proinflamatoria, o sea, que favorece la inflamación, y también puede ser antiinflamatoria, es decir, que no reduce la inflamación. En cambio, la interleuquina 10 es una sustancia que literalmente es antiinflamatoria, es decir, nos quita cierta inflamación sistémica que nos hace más propenso a que la modulación del sistema inmune esté un poquito más caída, ¿ya? Y lo interesante de esto es de que mostró de que a medida que va avanzando la temporada, esto fue durante un año, se veía de que los niveles de interleuquina 6, que como les decía, puede ser proinflamatoria también, van aumentando, ya en todos los grupos de edades. En cambio, la interleuquina 10, que es más protectora y que modula positivamente el sistema inmune, empezó a aumentar en respuesta probablemente al aumento de las que son proinflamatorias, pero a fin de temporada tiene un descenso en muchos de los casos en comparación con la que fue medida en la mitad de la temporada, que es la barrera gris. Esto nos puede decir varias cosas. Una, de que las cargas de entrenamiento a las cuales fueron sometidos estos deportistas probablemente influyó drásticamente en los niveles de esta sustancia y por lo tanto existe cierta influencia en lo que son las cargas de entrenamiento con
la modulación del sistema inmune de nuestro organismo. Por lo tanto, es bastante interesante en ese sentido. Además, en el gráfico abajo, yo les puse los niveles de vitamina D, porque como les decía el otro día, nosotros tenemos permanentemente un déficit importante en nuestros deportistas atletas, especialmente en Chile, que recibimos en general menos radiación solar durante el año, que es la forma que se activa la vitamina D en la piel, donde se vio de que en general todos los deportistas de elite tenían en este caso niveles insuficientes, es decir, menores a 30 nanogramos por ml. Esto es bien interesante teniendo en cuenta de que se sabe hoy en día, por las revisiones que han habido, tanto en laboratorio como en humanos, de que la vitamina D activada es un gran modulador positivo de lo que es el sistema inmune, ¿ya? Y esto es una realidad que vemos todo el tiempo acá en Chile, por lo menos yo, casi todos los tenistas, a pesar de que entrenan permanentemente bajo el sol, tienen un déficit importante de vitamina D. Por lo tanto, dejo el mensaje de la importancia que puede tener la vitamina D en nuestro deportista. Pasando a lo que es la enfermedad por calor en ejercicio, se puede clasificar en 4, básicamente, pero vamos a hablar de 3, ¿ya? La fatiga por calor, el golpe de calor, que es lo que la mayoría conoce, los calambres que son producidos en ejercicio por el calor, y la hiponatremia por calor, que no vamos a hablar, pero que les menciono de que se trata de que el sodio de nuestro organismo baja mucho, y eso puede producir también alteraciones importantes en nuestro organismo. La fatiga por calor en sí es una entidad donde el deportista que está sometido a un entrenamiento, a una competencia, donde hay un calor tanto ambiental o como sensación técnica muy, muy elevada, donde va a empezar con debilidad, con dolor de cabeza, con cefalea, en algunos casos se producen escalofríos también a pesar del calor, mareos, náuseas, muchas veces también vómitos, hasta diarrea se describe muchas veces en estas fatigas por calor, y donde la temperatura central de nuestro organismo va a estar entre 36 y 40 grados Celsius. Ojo, la temperatura central de nuestro organismo no se mide a través de la piel, ¿ya? Sino que tenemos forma indirecta de medirla, por ejemplo, la temperatura rectal, ¿ya? Pero a través de la temperatura en la axilar, en realidad nosotros lo que estamos midiendo es la temperatura periférica. Por lo tanto, es difícil de establecer la temperatura central, más allá, ¿no es cierto?, de un equipo médico. Se dice de que las principales causas de la fatiga por calor tienen que ver, bueno, aparte del ambiente, obviamente, que el atleta esté muy deshidratado, de que tenga una gran pérdida electrolítica, especialmente de sodio, y también pérdida de las reservas de glucógeno a nivel muscular. Todo esto influye en que se produzca la fatiga por calor. Y se ha visto de que claramente hay mayor incidencia en ambientes que son calurosos húmedos, más allá de los calurosos secos. Y eso tiene que ver con lo que yo les mencionaba la semana pasada, de la sensación térmica aumentaba progresivamente a medida que la humedad relativa del aire es mayor. Y hemos visto casos, por ejemplo, aquí vemos este tenista norteamericano que es Jack Sock, que se desplomó una vez en plena cancha en el US Open, con una fatiga por calor aparentemente, y bueno, tuvo que retirarse. Ahí lo que están haciendo lo están enfriando, como pueden ver, con toallas con hielo, ¿ya? Para tratar de enfriar rápidamente a su temperatura central. Y hemos visto varios casos, en realidad, tanto en el US Open como en el Australian Open, donde tenistas se han tenido que retirar y obviamente es todo muy, muy traumático, muy dramático para todo el mundo. En cambio, el golpe de calor, que es lo que nosotros conocemos como tal, que muchas veces se confunde con la fatiga por calor, es cuando, además de todos los síntomas que tiene la fatiga por calor, se produce un aumento de la temperatura central más allá de 40 grados Celsius, y además hay un compromiso neurológico, es decir, el atleta se compromete de conciencia, o sea, pierde el conocimiento muchas veces o está totalmente ido. Además de esto, si no se detiene a tiempo en este aumento de temperatura central, se puede producir una falla orgánica de los órganos de nuestro organismo, lo cual obviamente puede ser potencialmente fatal. Es muy importante y a su vez difícil diferenciar cuáles son las fatigas o síncopes por calor
sin la toma de temperatura central, como yo les decía, que se hace con unos termómetros especiales a nivel rectal. Es por esto que en los grandes eventos masivos, como por ejemplo las maratones o los triatlones, en general los equipos médicos disponen de estos aparatos para poder hacer un buen diagnóstico. Un caso bien emblemático que a Baghdatis, que estaba ahí en el suelo, le vino un síncope por calor, se desmayó en plena cancha. Y bueno, mucho susto inicialmente para el equipo médico, pero finalmente reaccionó rápidamente y se tuvo que retirar, y me imagino que luego lo tuvieron que enfriar de alguna manera en algún lugar ahí en el estadio. Hemos visto casos también hace poco, de esto creo que fue el año pasado, con Nicola Kuhn, el español, también tuvo un golpe de calor importante y cayó al suelo. Y hemos visto cada vez más de este tipo de casos. Probablemente, como decía Gonzalo, aparte de que las temperaturas han aumentado a nivel global en general, por lo que hoy en día, bueno, algunos lo llaman calentamiento global, pero en general, independiente de eso, han ido aumentando. Se ha visto mayores casos también, y también que los partidos están empezando a durar más, en muchos casos, y además de eso la intensidad es mucho mayor, que es justo lo que decía también Gonzalo al principio de la presentación. Este estudio es interesante porque hace un análisis de cuáles son los requerimientos de pedir trainer, pedir doctor a la cancha, a los tenistas, en situaciones de calor. Y está dividido por 5 zonas que tienen que ver con la temperatura que había en ese momento. Y evidentemente que luego de que pasa a los 30 grados, según el índice que yo les decía del bulbo mojado, temperatura de bulbo mojado, que es el WBGT en inglés, aumentan considerablemente lo que son los retiros, ya como pueden ver, los retiros son bastante frecuentes, y también la llamada a cancha tanto del fisioterapeuta como del médico. En general, esto demuestra de que es un problema grave, tanto para el espectáculo como para la salud de los deportistas. Y estando en terreno, uno en ciertas circunstancias uno se ve enfrentado a cosas bastante hostiles, como por ejemplo fue los Juegos Bolivarianos de Santa Marta, donde tuvimos índices de temperatura de bulbo mojado de más de 33 grados, lo cual en las recomendaciones de hoy en día de las sociedades internacionales de medicina del deporte está totalmente prohibido, ya donde se dice que sobre 32 de este índice debería suspenderse cualquier tipo de actividad física. Pero aún así, muchas veces no se fiscaliza o no está la persona adecuada y bueno, se tiene que jugar así. Ahí evidentemente tuvimos golpe de calor importante en esa presentación, pero por suerte se manejaron bien. ¿Cómo prevenimos estos problemas, estas enfermedades por calor? Bueno, evidentemente que lo ideal sería programar estos eventos en fechas y horarios que sean menos calurosos, sin duda. Pero también podemos, de alguna manera, programar ciertas estrategias, como por ejemplo aclimatarnos. ¿Ya? La climatización es súper importante para el organismo, ya que se producen ciertas mejorías, por ejemplo, incluso en la tasa de sudoración. Empieza a aumentar la tasa de sudoración a medida que estamos más tiempo en ambientes muy hostiles desde el punto de vista de la sensación térmica, especialmente la primera semana. Entonces es súper importante, si vamos a jugar en un lugar con mucho calor y humedad, que vayamos por lo menos unos 10 días antes a poder aclimatarnos. Importante tratar de modificar los tiempos, la intensidad y la hidratación durante el evento. La hidratación es fundamental en esta circunstancia. Esto de modificar los tiempos tiene que ver un poco también con cambio de los reglamentos, ¿no? Que es lo que la política de la ATP, por ejemplo, en la OLDTA de calor, donde sobre ciertos índices se suspende, ¿ya? Pero eso, no, como les decía, no sucede en todos los eventos, sino que en los más probablemente donde hay mayores ojos observándolo. La vestimenta del equipo sí son importantes. En general, los colores más claros absorben menos radiación, ¿ya? del solar. Eso ayuda bastante en lo que es la conservación de la temperatura del organismo. Hay que tratar de evitar, por lo tanto, ropa muy gruesa o oscura. Y el enfriamiento de los descansos que tenemos disponibles es fundamental. Y es eso lo que más se hace en el tenis, que tenemos esta gran herramienta que es poder descansar cada 2 games.
Con respecto a la hidratación, bueno, yo les mencionaba la semana pasada de que tenemos algunas maneras de ver si estamos bien hidratados o no antes de una competencia de entrenamiento, que es a través del color de la orina, algo tan simple como una observación. Y también tenemos algunos aparatos como los refractómetros, de que son para medir la densidad urinaria y también nos pueden indirectamente decir qué tan hidratado o no está el atleta. Como medida de enfriamiento, se sabe que lejos, la mejor medida es la inmersión en agua con hielo, ¿ya? Que esté con menos de 5 grados Celsius. ¿Ya? Esos tienen las tasas de enfriamiento mayores en comparación con el resto de estrategias, como por ejemplo los paquetes de hielo o las toallas de hielo puestas en la grande arteria, en general acá en el cuello, porque están nuestras carótidas y nuestras venas yugulares. Pero como pueden ver, la diferencia es bastante abismal. Entonces, obviamente que no podemos sumergir al atleta cada 5 minutos en una piscina con hielo. Por lo tanto, dentro de las posibilidades que podemos tener dentro de la cancha, tanto los paquetes con hielo, o toallas envueltas en hielo, son una buena alternativa. Y este otro estudio es bastante interesante porque en Australia, ojo, en Australia, para los que no han estado en Australia hace mucho calor en Melbourne, en el este de Australia, donde la temperatura llega sobre los 40 grados. Sin embargo, no es tan húmedo. Hay días que son más húmedos, pero en general es más seco. Ya es más parecido a Chile en ese sentido. Y hicieron este estudio donde simularon varios sets, hasta 4 sets, y en cada cambio de lado y cambio de set se aplicó cierta estrategia de enfriamiento. Y en cuanto al control de la temperatura rectal, que como yo les dije, de que es la principal forma que tenemos de ver la temperatura central lo más fidedigna posible, las medidas que llevaron enfriamiento con sumergirlo en hielo fueron las que más les sirvieron. Perdón, no sumergirlas, sino que los paquetes con hielo. Y a su vez, otra alternativa, como por ejemplo ventiladores, tanto secos como ventiladores y le hacían sumergir a los jugadores en este estudio en las manos o los brazos en agua con hielo al mismo tiempo que reciben el ventilador, ese sería el fan wet. Fueron de los que tuvieron mejores resultados. En cambio, el control, que la pelotita esta de arriba, en general no hubo mucho control de temperatura, y el ventilador seco, es decir, solamente la ventilación, tampoco sirvió mucho. Por lo tanto, la importancia del enfriamiento a través del hielo es importante. Este mismo estudio mostró cómo iban cambiando las sensaciones perceptivas de esfuerzo, RPE, en el gráfico de abajo, donde también los que estuvieron con medidas con hielo y con ventilador más hielo, tuvieron mucho mejores percepciones de esfuerzo a lo largo de los 4 sets. Y también las sensaciones térmicas fueron también importantemente distintas. Por lo tanto, la importancia del enfriamiento en el tenista en temperaturas altas, especialmente en competencia. Pasando a otro tema que yo creo que a muchos de ustedes les interesa, porque sucede, yo creo que con bastante frecuencia en el deporte en general, pero en el tenis también se da bastante, son los calambres. En general, los calambres por el ejercicio en calor se producen en grupos musculares que son biarticulares. Por ejemplo, el tríceps sural, es decir, los gemelos, también son conocidos como gemelos, el tríceps sural, los isquiotibiales y los cuádriceps son donde con más frecuencia se observan. Los calambres son contracciones involuntarias espasmódicas que son extremadamente dolorosas. El que ha tenido calambres sabe esto. ¿Y qué se producen? Hay 2 hipótesis principales hasta el día de hoy. Una de ellas tiene que ver con la teoría de que un desbalance hidroelectrolítico, es decir, una deshidratación, una pérdida de electrolito, llevaría a ciertas alteraciones a nivel celular, intracelular, que haría de que el contenido electrolítico y de agua de dentro de la célula pasara hacia afuera de la célula. Esto va a producir a nivel de la membrana celular y la membrana celular muscular del miocito cierta excitabilidad aumentada, lo cual llevaría a que frente a estímulos del sistema nervioso, de la placa motora, el músculo se active más fácilmente. Y eso llevaría a que el músculo se contraiga en forma masiva y muy violentamente. Eso, por un lado, está esa teoría,
ya que es como la primera teoría de que ha surgido en el tiempo. Sin embargo, hoy en día también está fuerte esta otra teoría que tiene que ver con la fatiga neuromuscular, ¿ya? A nivel de más neurológico que a nivel de músculo en sí o de deshidratación. Y tiene que ver con que el músculo muy fatigado, donde ya los depósitos de glicógeno, tanto a nivel local como a nivel sistémico, ya están tan bajos, que el músculo prácticamente está en fallo, se empieza a producir cierto aumento de la aferencia hacia la alfa-motoneurona que está en nuestra médula espinal. Y eso haría de que la actividad de la alfa-motoneurona en nuestra médula espinal se vea potenciada por esta pérdida de los mecanismos aferentes inhibitorios, y eso haría de que dispare más veces a nivel de placa motora, y eso aumenta también las contracciones a nivel del músculo y va a producir esta contracción violenta que es el calambre. Entonces, estas son las dos hipótesis que tenemos hasta el día de hoy, pero al ser tan difícil el estudio de un calambre, ¿no es cierto?, en condiciones de laboratorio, la verdad es que todavía falta más. O sea, son las grandes hipótesis, pero no tenemos la respuesta definitiva y tampoco sabemos qué es lo que finalmente gatilla el calambre. Sí, sabemos cómo manejarlo. Se ha visto, hay bastante evidencia de que la elongación pasiva ayudaría bastante a la sintomatología y a que el músculo vuelva a reposo. ¿Ya? El masaje también se ha visto que tiene buena respuesta, un masaje gentil, obviamente, porque el dolor es demasiado. Y hay alguna evidencia de que yo creo que algunos de ustedes lo han escuchado, le ha llegado a usted, sobre algunas sustancias ergogénicas que podrían ayudar al momento del calambre. Y el que está más de moda hoy en día es el jugo de pepinillo, el pickle juice en inglés. Y que básicamente más que pickle juice tiene que ver con el ácido acético que contiene. Y es interesante porque ha mostrado que en algunos estudios donde a personas acalambradas se lo dieron en comparación con otros que no se lo dieron, demora menos en el calambre en pasar. Alrededor de 30 segundos, dicen algunos estudios, y tendría que ver más que con la ingesta del jugo de pepinillo, con la detección a nivel de la orofaringe, es decir, ahí de nuestra garganta, de la faringe, de los quimioreceptores que tenemos ahí, de este ácido acético, que engañaría de cierta manera a nuestro cerebro en decir como que ya está normalizado de cierta manera este desbalance que tenemos a nivel de pH y acidosis metabólica, y eso haría de que, en otras palabras, el calambre ceda a través de este engañito que se le puede producir a través de estos quimioreceptores en la garganta. Es bien interesante, es prometedora la evidencia, pero todavía falta más como para decir esto definitivamente ayuda a que pasen los calambres. Por eso hay que ser cauto, ya no es que sea la panacea, pero probablemente sea un caballito de batalla ya para después de que suceda el calambre, no es para evitarlo, ojo. En general, si los calambres son localizados, es mucho más simple el manejo, pero hay casos de que se vuelve bastante masivo el calambre, lo cual ya el atleta ahí en ese momento ya no hay nada más que hacer, lamentablemente se tiene que retirar, y el el manejo muchas veces más complejo, llegando incluso a veces a tener que hidratarlo de forma parenteral, es decir, vía intravenosa. ¿Ya? Así que ese es como el manejo que se tiene hoy en día en la literatura. ¿Cómo podemos prevenir los calambres? Se dice de que el entrenamiento pliométrico, debido a esta gran explosividad, el aumento de la potencia, ayudaría bastante a entrenar lo que es la fatiga, a disminuir la fatiga y el control neuromuscular. Por lo tanto indirectamente, eso nos hace pensar de que el entrenamiento pliométrico podría ayudar. Además, se ha visto de que mejorar la capacidad aeróbica también ayuda, por un tema de resistencia en partidos más largos. La aclimatación es importantísima, la hidratación, especialmente un buen balance hidroelectrolítico. Yo mencionaba la semana pasada que en partidos largos, de más de 1 hora y cuarto, 1 hora y media, la pérdida de sodio y de cloro es bastante significativa, por lo tanto tenemos que empezar a sumar también electrolitos más allá de agua.
y la ingesta de carbohidratos para evitar que un músculo se fatigue, que pierda los niveles de glicógeno muscular, también es fundamental. Así que yo diría que más que preocuparnos del jugo de pepinillo, tenemos que preocuparnos de esto, ¿ya? Porque como ustedes saben, el atleta que está calambrado, la verdad es que no sirve para mucho más, ¿ya? Porque ese músculo ya está fatigado, está en fallo, por lo tanto, que siga jugando puede hacerlo, pero obviamente que el rendimiento va a ser mucho menor. Entonces la idea es evitar de que sucedan este tipo de situaciones. Pasando a otro tema, que tiene que ver con las enfermedades por una desregulación de la carga, muchas veces se habla del sobreentrenamiento, ¿no? Y ustedes los profesores también lo han escuchado a múltiples oportunidades. Hoy en día el síndrome de sobreentrenamiento es una entidad médica, ¿ya? Que lamentablemente se ve día a día en las consultas médicas y en el deporte de alto rendimiento. Síndrome en medicina se utiliza para expresar algo que es multifactorial, es decir, de que está provocado por muchas cosas, y que también consiste en muchos síntomas o signos, y que no responde solamente, en este caso, a cargas de entrenamiento de ejercicio, o sea, puede haber otras variables también. Eso es lo que algunos no entienden. El sobreentrenamiento no solamente es producido por un aumento de carga, sino que también pueden haber otras variables que pueden inducir. Hay dos términos que son importantes, que es difícil traducirlo, ¿ya? El overreaching, que es un término en inglés, que no tiene una traducción exacta al español, pero vendría siendo como un sobreentrenamiento un poquito más funcional, es decir, sin tanto baja del rendimiento, y que en general es lo que ustedes, lo que son profesores de educación física, preparadores físicos, entrenadores, saben de que es lo que uno busca en realidad, que es la acumulación de estrés y entrenamiento, que resulta en una baja del rendimiento, pero a corto plazo, ojalá no más de un par de días. Y luego viene la supercompensación, ¿no? Esa es la idea del overreaching, para tratar de mejorar el rendimiento de un atleta. Pero cuando este overreaching no mejora a lo largo de un periodo adecuado, ya estamos hablando de un overreaching que no es funcional, o sea, es decir, que es patológico. Y ahí donde está la delgada línea entre lo fisiológico y bueno para el atleta y lo que es patológico y lo que es malo para el atleta. Por otro lado tenemos el overtraining, que es el sobreentrenamiento en sí, que es una acumulación de entrenamiento o no entrenamiento que resulta en una baja considerable de rendimiento a largo plazo, esa es la definición. Y con o sin síntomas de alteraciones fisiológicas psicológicas. Y la recuperación puede durar semanas a meses, ¿ya? Y esta es la gran dificultad de este síndrome. Se repite nuevamente este gráfico, como ustedes ven en la medicina del deporte se repite bastante, tiene mucha relación siempre con este estado donde nosotros tenemos que de alguna manera lograr la supercompensación sin causar un perjuicio a nuestros atletas. Por lo tanto, las cargas y recuperación son fundamentales. Esa raya, no sé cómo la... Bueno. Gonzalo, ¿está ahí o no? Sí, estoy. Esa raya no sé cómo se hizo. No sé si le hizo a alguien o esa raya celeste. Ahí me pillaste, porque los únicos dos que Sí. podemos compartir pantalla. Ya. Qué raro. Voy a tratar de sacarlo. Sí, no sé cómo se saca eso. Sí. No me deja. Lo otro es que la saquemos y la metamos de regreso. Sí, espérate. Ahí hay un lápiz. Sí, hay un borrador. Ahí está, ahí lo veo. Ya aprendí algo nuevo. Extraordinario, ya. Perdón a todos. Bueno, como les decía, el tema de las cargas se repite. Y este balance entre carga y recuperación es fundamental para evitar de que lleguemos a un sobreentrenamiento. El concepto actual, entonces, ya le adelanté un poquito entre lo fisiológico y lo patológico, tiene que ver con en qué momento el rendimiento que nosotros de alguna manera bajó debido a un overreaching funcional, ya no se vuelve en una mejoría, sino que en un empeoramiento. Y ese límite, en general,
es difícil de percibir muchas veces, y en otras ocasiones quizás es más fácil. Pero el concepto actual es este, donde el overreaching no funcional y el síndrome de sobreentrenamiento, overtraining, son las condiciones patológicas o de enfermedad que tienen que llegar de una u otra manera a un control biomédico a través de un especialista del medicina del deporte. El principal desafío, además, es diferenciar a lo que es el overreaching no funcional, o NFOR, del OTS, que es el síndrome de sobreentrenamiento. Y es difícil porque a veces solamente lo que nos indica esta línea tiene que ver con cuánto se demora el atleta en recuperarse un rendimiento previo. El diagnóstico, hasta el día de hoy, a pesar de los avances en la investigación, está pendiente uno encontrar herramientas para un diagnóstico temprano. El diagnóstico en general sigue siendo de descarte, luego de estudiar algunas causas secundarias que pudieran estar mermando el rendimiento del deportista. Por ejemplo, enfermedades endocrinológicas, metabólicas, una anemia, un déficit de fierro, infecciones virales, trastorno alimentario o déficit energético, que también tiene mucho que ver con los trastornos alimentarios. Los síntomas de sobreentrenamiento son individuales y son muy, muy variados. Es una enormidad tremenda, por lo tanto es difícil el diagnóstico clínico también. Los posibles factores que pueden desencadenarlo, bueno, este balance entre carga y descanso, una monotonía en el entrenamiento, un exceso de competición, problemas personales y emocionales también tienen que ver con esto, trastornos del sueño, calor, altura, etc. No existe un test sensible que sea medible y que diga este paciente tiene síndrome de sobreentrenamiento solamente midiendo esos niveles. Y además se ha visto de que pueden o no existir alteraciones hormonales, ya dentro de los parámetros que nosotros podemos controlar. Por lo tanto, es bastante más complejo. A pesar de eso, hoy en día se han visto ciertas relaciones de algunos marcadores en sangre con lo que es el síndrome de sobreentrenamiento. Por ejemplo, los que están en el cuadrito rojo, que los que vemos acá, se ha visto que índices de testosterona total y estradiol, o sea, la división de esto, tendría bastante relación con atletas de que tienen un probable síndrome de entrenamiento. O también escalas como el POMS, que tiene que ver, para los que no la conocen, con calidad de los estados de ánimo. Ya también se ha visto una relación importante para poder diferenciarlo de alguna otra entidad similar. Pérdida del líbido, del apetito sexual, también están muy relacionadas con este síndrome. En general, falta más evidencia como para consensuarlo a nivel internacional y establecer que estos índices son diagnósticos. Sin embargo, se ha visto de que nos brindan a los clínicos, a los médicos que estamos en el deporte, cierta ayuda como para poder diferenciar. Y hay un sinnúmero de marcadores en sangre y orina, de que la verdad es que no se ha visto una gran relación o que sea tan específico para el síndrome de sobreentrenamiento. Por lo tanto, no hay una evidencia suficiente, además, para tener un tratamiento específico. No hay un tratamiento específico para el problema. Sí se sabe de que el reposo, incluso muy prolongado, por meses, muchas veces, y la disminución de las cargas, por lo tanto, hacen llegar en algún otro momento al nivel previo del atleta en cuanto al rendimiento. Por lo tanto, al ser tan difícil diagnóstico y tan difícil manejo, el énfasis debe estar más priorizado en lo que es la prevención y el diagnóstico precoz. Para prevenir y disminuir los síntomas de este síndrome de sobreentrenamiento, en el balance entrenamiento-descanso-sueño, fundamental, balance adecuado también nutricional, de la suplementación, de la hidratación, adecuado control de carga de entrenamiento, y este es el mensaje a los profesores y a los preparadores físicos, ojalá ir registrando cuáles son las cargas de entrenamiento. Lo que uno registra en realidad, de lo que realiza día a día con tu atleta, eso tiene que ver con la carga externa, ¿ya? Es decir, lo que uno le aplica. Pero también hay que estar muy atento a lo que es la medición de la carga interna del atleta, que muchas veces va variando de individuo en individuo, depende de muchos factores. Y nosotros tenemos alguna manera de monitorizarla. Una de ellas, las que yo le decía la semana pasada, el control biomédico a través de parámetros de sangre, etc. Y también tenemos otras más simples, como por ejemplo escalas de percepción del esfuerzo o de recuperación de un día para otro, o el mismo POMS, que es escala del estado de ánimo. Hay varias formas también más simples
de ir monitorizando la carga interna del atleta. ¿Cuáles son las recomendaciones para ustedes y para los médicos también? Aparte de mantener los registros adecuados de rendimiento, tanto de los entrenamientos como competencia, tratar de individualizar de la mejor manera las cargas. Es súper importante la individualización. Y cuando ya está el diagnóstico, lamentablemente el entrenamiento de reposo, ya reposo de la actividad deportiva, incluso en síndromes de entrenamiento grave, hay que retirar al atleta por mucho tiempo de su deporte. Así que es bastante complejo cuando ya está instaurado este problema. Y en caso de overreaching no funcional, hay que reducir por lo menos las cargas en forma considerable. Y el retorno del entrenamiento posterior también tiene que ser en forma bien dirigida e individualizada, según los síntomas y signos, y no solamente con exámenes de sangre. Y la importancia del control biomédico que nosotros los deportólogos realizamos es de una manera que sirve como prevención para este problema y para todos los problemas que tengan que ver con este desbalance entre carga y descanso. Por lo tanto, la información que nosotros les podemos dar a ustedes, a los preparadores físicos, a los coaches, es fundamental. Y ese es el mensaje que yo en fondo quiero que mantengan, de que el simple hecho de que un profesional, especialista, como yo o otro deportólogo, pueda tener estos conocimientos, le va a dar una cantidad de información muy importante a usted. Pasando a un tema de moda, lo que es el COVID-19 y el retorno deportivo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, yo creo que ya muchos de ustedes son microbiólogos, ya de tanto que se ha hablado del virus, pero este virus, que es llamado SARS-CoV-2, es un coronavirus que es bastante maldito, ¿no? Todas las semanas, todos los días en realidad, va surgiendo nueva literatura internacional y evidencia que muestra de nuevas y diversas complicaciones que la persona que tuvo COVID se ve expuesta posteriormente. Se han visto secuelas a nivel pulmonar, a nivel cardiovascular, a nivel hematológico, hepático, renal, musculoesquelético, dermatológico, neurológico. La verdad es que es un virus bastante multisistémico. Y además de eso, de todas estas posibles complicaciones del paciente o atleta que tuvo COVID, tenemos que sumarle los efectos propios del confinamiento, ¿ya? Que no solamente lo tuvieron los infectados por COVID, sino que todos nosotros, donde lamentablemente tuvimos mucho tiempo encerrados, donde bajamos considerablemente nuestro nivel de actividad física y ejercicio. Tuve la suerte de participar hace muy poquito en una mesa que nos pusimos de acuerdo en cuáles eran las recomendaciones sobre el retorno de la actividad física y deporte en niños, niñas y adolescentes, que fue publicada en la revista chilena de pediatría. Fuimos parte de este grupo junto a otros colegas de distintas sociedades, yo representando a la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, y el producto final, la verdad es que es bastante similar a las recomendaciones de un adulto, ¿ya? Así que es un poquito lo que vamos a conversar a continuación. Algo súper importante que ustedes han visto que se ha repetido en los planes, en los protocolos de los clubes y también de los deportes en general, es el concepto de distancia deportiva. Se ha visto de que las microgotitas que nosotros expulsamos de nuestra nariz y nuestra boca, en algunos contextos especiales, como son la actividad física de intensidad moderada e intensidad vigorosa, es mayor en distancia que si estuviéramos en reposo. Entonces, se ha visto de que la dispersión de estas microgotitas a través del aire puede llegar incluso a más allá de 10 metros en ejercicios que son más intensos, o en velocidades altas, por ejemplo, una persona que está trotando. Y en ejercicios muy, muy intensos, o personas que, por ejemplo, andan en una bicicleta, donde hay una velocidad mayor, y por lo tanto tenemos que de alguna manera tener cuidado, ¿no es cierto?, con no llegar al punto donde estaba la persona que estaba adelante. Tenemos que incluso distanciarnos hasta 20 metros, ¿ya? Así que esta es la complejidad de que nos presenta esta pandemia, donde nosotros tenemos que, de alguna manera, estar conscientes en todo momento de mantener esta distancia deportiva. Los clubes, específicamente de tenis, les voy a hablar, ya han hecho sus protocolos en base a lo que recomienda el IND, el Instituto Nacional de Deporte y el MINDEP.
una de las cosas que hoy en día están sucediendo es que se permite solo singles, para que hayan 2 personas ojalá en la cancha máximo. Se tiene que contestar una encuesta de ingreso que es más que nada preguntar sobre síntomas, signos de la enfermedad o si tuviste contacto estrecho en el último tiempo. Te van a hacer un control de temperatura al ingreso del recinto. Los camarines van a estar cerrados, ya no se la gente no se puede duchar ni cambiar ropa en los camarines. Solamente los baños van a estar limitados. Y además se pide que haya una sala COVID, con personal ojalá entrenado para manejar algún caso sospechoso de COVID. Además van a haber lugares para lavarse las manos y ojalá alcohol gel en todas las canchas. Se recomienda que la desinfección se haga cada 2 o 3 horas, ya por lo menos, inclusive en las canchas y en todos los lugares donde se dejan los artículos deportivos y los bolsos. La mascarilla, ustedes vieron de que los protocolos dicen de que se puede retirar para hacer ejercicio y deporte, ¿ya? Y con respecto a esto, yo quería aprovechar de mencionarles de que hasta el día de hoy la evidencia no muestra un perjuicio en el uso de mascarilla en ejercicio moderado intenso, ya que lo que se ha dicho mucho últimamente, que provocaría ciertas alteraciones en cuanto a los niveles de oxígeno y niveles de CO2. La verdad es que no hay evidencia que muestre eso. Es más, las mascarillas que no son herméticas no deberían por qué presentarlo. Por ejemplo, esta mascarilla que ustedes ven en este lista es lo que nosotros llamábamos los médicos mascarilla quirúrgica o de procedimiento. Eso no es hermético. Obviamente, tú al respirar sale por los lados, por los costados, hacia arriba y hacia los lados. Por lo tanto, no debería tener ningún inconveniente en ese sentido. Sí se sabe de que en algunas personas produce cierta sensación de encierro, de sofocación, especialmente en ejercicio intenso. Es por eso que el Ministerio del Deporte autoriza a poder sacársela. ¿Ya? De igual manera, el uso de mascarilla tiene que ser obligatoria hasta el inicio del deporte o del ejercicio y luego ponérsela nuevamente al terminar. Pero no se olviden de que él lejos lo que ha demostrado una mayor eficiencia en evitar contagios, ¿ya? Así que la verdad es que se pueden usarla, úsenla, ¿ya? Ese es mi mensaje final, a pesar de que esté autorizado a que no sea así. El tenis quizás no es tan crítico, complejo, porque como son 2 personas y están distanciadas por bastantes metros, no es tan complejo, pero en deportes que en la calle, por ejemplo, donde hay mucha gente, la verdad es que yo lo usaría, si me preguntan a mí para correr en la calle. Y la NETECH me preguntó también hacer algunos aportes sobre el protocolo que ellos hicieron para ustedes, para los entrenadores, donde las clases particulares máximo 2 alumnos, ya, o sea, 3 personas. Y, por ejemplo, cosas básicas con respecto al canasto, que el canasto lo toque solamente el profesor o el entrenador, ya, que las pelotas las toque solamente el entrenador. Que decirle al alumno de que no las toque, que el entrenador solamente las va a tocar y que el jugador o el pupilo solamente las tire con la raqueta, con las cuerdas de la raqueta. Además, como recomendación, no practicar el servicio para evitar de que el alumno tome la pelota para realizar el toque. Se insta también a que los entrenadores tengan alcohol gel o algún desinfectante para poder desinfectar todos los artículos de entrenamiento entre uno y otro alumno o entre una y otra sesión, y ojalá utilizar alcohol gel permanentemente en las manos. El uso de la mascarilla, que ya lo vimos, no saludarse con la mano. Ustedes han visto ahí en Cincinnati cómo se saludan con el choque de raqueta. Usar implementos solamente personales, o sea, no se puede compartir absolutamente nada, y también se recomienda cambiarse las zapatillas al finalizar el entrenamiento, básicamente porque en el suelo también puede estar el virus. No usar el celular para evitar contacto con la superficie de la pantalla del celular, que también tiene en general mucha carga de virus, y la distancia de 5 metros por lo menos en actividad física moderada y ojalá más de 5 cuando se vuelva más intensa. Con respecto a los aspectos más médicos del atleta, de la persona que tuvo COVID, o sea, que fue confirmada como COVID o que tuvo síntomas sospechosos de COVID, la importancia es de que un atleta que lo haya tenido, por lo menos debe estar sin actividad física durante 14 días,
ya que es la cuarentena que exige la autoridad sanitaria, y si tuvo síntomas, que es lo que ven acá en medio, aunque sean leves, síntomas leves, como por ejemplo, fiebre no más de un día, de que haya tenido pérdida del olfato, que es tan común, de que haya tenido dolor muscular, que también es muy frecuente, ya si tuviste síntomas de COVID, la verdad es que te obliga de cierta manera a hacer bueno, luego de tus 14 días de cuarentena, por lo menos 2 semanas más de evitar actividad física de intensidad moderada vigorosa. Por lo tanto, ahí es un tema no menor en un atleta, donde además se recomienda por la evidencia que hay internacionalmente de que sea evaluado por un médico especialista, ojalá un deportólogo con conocimiento en esto, y que por lo menos se realice una evaluación cardiovascular mínima, como lo es un electrocardiograma, que yo les mencionaba la semana pasada la importancia que tiene. ¿Y por qué? Porque como les decía, este virus lamentablemente tiene cierta atracción por el corazón, por el miocardio, que es el músculo que hace que el corazón bombee. Cuando está inflamado ese miocardio debido al virus o de otra manera, tiende a que la parte eléctrica, a las conexiones eléctricas se vean un poquito alteradas, por lo cual si un atleta que está con una miocarditis, con una inflamación del miocardio, va a intensidades con frecuencia cardíaca muy elevadas, probablemente pueda correr el riesgo de sufrir algo más grave. ¿Ya? Es por eso que la importancia de que un atleta, un tenista, que tuvo sospecha o que tuvo COVID confirmado, de que se controle con un deportólogo. Y esto es para nosotros los médicos en realidad, pero se lo pongo para que ustedes lo vean, que no es tan simple. Tenemos que de alguna manera evaluarlo en toda la arista, no solamente cardiovascular, sino que musculoesquelética. Muchas descompensaciones que puede haber tenido en conjunto con el kinesiólogo va a ser fundamental en la vuelta de los atletas a que puedan acondicionarse físicamente nuevamente y a evitar futuras lesiones. Eso con el COVID. Ahora, pasando a la última temática de la noche, que tiene que ver con las lesiones más frecuentes que vemos nosotros en el tenis, que muchos han sufrido, que han sufrido a alumnos que lamentablemente pierden mucho tiempo fuera de las canchas debido a una lesión. Lo primero que les puedo decir es que las lesiones que se presentan comúnmente en el tenis, en su gran mayoría son por sobreuso más que agudas, ¿ya? Es decir, son más de instalación crónica y prolongada que las que son como lesiones en el momento instantáneo o agudas, como llamamos nosotros en la clínica. La extremidad inferior, la superior y el tronco en general son las regiones en ese orden donde más se presentan las lesiones. En la literatura hay variaciones importantes de porcentaje dependiendo de los grupos donde fueron estudiados, ¿ya? En la próxima presentación de Cristian Madariaga, él va a hablar un poquito de esto, de la epidemiología de las lesiones, pero yo le dejo esa idea de que en realidad no sabemos tanto como pareciera, pero sí se repiten en estos lugares que yo les digo y que vamos a ver a continuación con más detalle. Y también que los jugadores de élite, o que están dedicados 100%, tienden a lesionarse un poquito más que los juniors o los jugadores nacionales. Y lejos, el tipo de lesión más prevalente es la musculotendinea, es decir, la que afecta a los músculos y a los tendones. Volvemos a ver este gráfico, se repite para toda temática, ¿no es cierto? Pero también tiene mucho que ver y por eso la pongo rápidamente. El manejo de las cargas y recuperación también te va a marcar la curva hacia tu alumno. Va a ir a la zona verde, donde va a estar libre de lesiones, o si va a estar en la zona roja, donde va a estar más susceptible a sufrir cualquier tipo de lesión. Y viéndolo por segmento corporal, primero vamos a ver las lesiones más frecuentes en la extremidad superior. Nosotros vemos lesiones en general en todos los segmentos de la extremidad superior, ya sea hombro como muñeca, y dentro de estas, las más frecuentes en el hombro son la lesión de tipo SLAP, que es una rotura del labrum del hombro, de la articulación glenohumeral, y también se ve bastante frecuente la tendinopatía del manguito de los rotadores y la tendinopatía del tendón largo del bíceps. En el codo, lo más frecuente son la epicondilopatía, tanto medial o lateral, o más conocidos como codo del golfista en el caso de la medial,
y codo del tenista, en el caso de la lateral. Después vamos a hablar un poco de eso. En la muñeca en general se produce bastante una tendinopatía o una subluxación del tendón extensor cubital del carpo, ¿ya? Que va por la zona medial hacia dorsal de la mano. Justamente esa tendinopatía de este tendón tiene cierta prevalencia en el tenis debido a que hay ciertas tomadas que, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, espero, que son las tomadas un poquito más pasadas, ¿no? Que producen más top spin, que son la western y la semi-western, que se ocupan bastante en el tenis. No tanto la western, pero por lo menos la semi-western se ocupa bastante hasta el día de hoy. Y también porque en el revés a dos manos se produce bastante el movimiento de extensión de muñeca, ese movimiento. Por lo tanto, el uso repetitivo de este tendón puede producir ciertas molestias. Y el diagnóstico de esta tendinopatía del extensor cubital del carpo se realiza en general por clínica. Un tenista que llega con mucho dolor en la zona interna de la muñeca por el lado del dedo meñique, ¿no es cierto? Esa zona, precisamente, con aumento de volumen en general y con bastante dolor, y que ha sido progresivo en el tiempo. Las imágenes que más nos van a ayudar en general son la ecografía y la resonancia magnética, donde vamos a ver cuál es el compromiso real del tendón. Y el tratamiento, obviamente, que va a depender siempre de la magnitud del problema. En general, el reposo deportivo, antiinflamatorio, la kinesioterapia es fundamental siempre en toda lesión por sobreuso, porque si hubo una lesión por sobreuso, significa que probablemente había un déficit, ya que no fue detectado y no fue corregido. Por lo tanto, el kinesiólogo, aparte de aliviar el dolor, rápidamente va detectando ciertos déficits para corregir y que no vuelva a pasar de nuevo la lesión en el futuro. Muchas veces también es necesario un cambio de técnica, y si es mucho el compromiso, mucho el dolor, se puede inmovilizar también la muñeca a través de una órtesis. En el codo, que yo creo que muchos de ustedes conocen esta epicondilopatía o epicondilitis lateral como codo del tenista, porque efectivamente se llama codo del tenista, pero lo divertido es que en el tenis de elite, es decir, frente a mejoras técnicas, tiende a desaparecer. Por lo tanto, el codo del tenista o esta epicondilopatía lateral tiene más que ver con déficit de la técnica, ¿ya? De hecho, en el tenis ATP se ve con mayor prevalencia el codo de golfista, que es la medial, en relación a la lateral, que es del tenista, en una relación de 3:1. Y factores de riesgo tienen que ver con el revés, debido a que esta condición se produce por extensión de muñeca, ¿no es cierto? Entonces en el revés hacemos este mismo movimiento que yo les decía. Y se ha visto en los estudios de que la fuerza de prensión, de cuánto se aprieta el grip durante la pegada, tendría relación con esta condición. Se recomienda de que luego de la pegada se suelte un poco el grip para terminar el swing. Hay gente que aparentemente, o alumnos que aparentemente lo aprietan durante todo el swing, y la idea es poder soltarlo a tiempo. Eso se ha visto en un estudio bastante interesante. El diagnóstico se hace con la clínica, cuando llega un paciente con mucho dolor en el epicóndilo lateral del codo, que generalmente juega tenis o realiza algún otro deporte que tenga que ver con la extremidad superior. Y las imágenes que son más sensibles y específicas son la ecografía y la resonancia magnética. El tratamiento de la epicondilopatía lateral, en general, es el reposo deportivo, antiinflamatorio, la kinesioterapia, como ya les mencionaba, es fundamental. Y en esta patología en particular, se ha visto de que el tratamiento muchas veces en epicondilitis, que son muy rebeldes al tratamiento kinésico, es dar ciertas dosis de corticoides vía oral, en pastillas, ¿ya? Obviamente que esto en deportistas de alto rendimiento no se puede porque es doping, ¿ya? Pero sí en deportistas de nivel nacional y deportistas aficionados. También se ha visto de que en algunos casos donde el tendón de los extensores, que es lo que está lesionado en el epicóndilo, tiene ciertas roturas, o sea, se rompió en intrasustancias del tendón, lo cual duele mucho y produce mucha inflamación. La
la inyección de plasma rico en plaquetas, que es el PRP, ha tenido bastante buena eficacia en el tratamiento. Pero eso es cuando hay roturas del tendón en este epicóndilo. Con respecto a la medial, es la que más se ve en el tenista de élite. Y más que por una mala técnica del revés, tiene más que ver con una mala técnica del drive, o que en el saque prone mucho la muñeca, ¿ya? Especialmente el saque con kick, ese movimiento de extensión. ¿Ya? Ahí se puede ver más, y en general también tiene que ver con sobrecarga de los tendones flexores y pronadores del antebrazo. El diagnóstico también es bien evidente, viene con dolor por medial del codo, donde las imágenes también sensibles y que nos van a indicar el compromiso del tendón de los flexores, en la ecografía y la resonancia magnética. El tratamiento es muy similar al lateral. Sin embargo, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas no ha sido tan probado en esto, y en general el rendimiento pareciera ser menor. En el hombro, una de las lesiones más frecuentes en el tenista es la rotura del labrum superior de anterior a posterior. Ese es el significado de SLAP. Porque el que no la había escuchado, lesión de SLAP, significa eso, rotura del labrum superior de anterior a posterior. Y tiene que ver con una clasificación que es la que viene abajo, y tiene que ver con cómo está roto ese labrum superior, ¿ya? Incluso hay algunos que dicen que hay hasta 10 tipos, pero yo creo que hay que tener mucha imaginación. O sea, en general se hablaba hasta 5, ahora hay ven 7, pero bueno, eso en general es de resolución del traumatólogo de hombro. Pero muchas veces la rotura labral de hombro, que es muy dolorosa, especialmente cuando el jugador realiza el saque en la etapa de cocking, es decir, de aceleración, cuando vas del brazo en rotación externa hacia arriba, ahí es cuando se entrega el dolor, y hay factores de riesgo que se han visto como son la disquinesia escapular y un déficit de la rotación interna del hombro, ¿ya? Que lo va a ver Cristian la próxima semana. La clínica es compleja para el diagnóstico porque hay maniobras que son muy específicas y que aún así te pueden generar error. Y es importante que la experiencia del examinador para realizar el examen físico y que es una buena resonancia magnética, entre las dos podemos llegar a un diagnóstico más específico. El tratamiento en primera instancia también es reposo deportivo, antiinflamatorio. La quimioterapia es fundamental para tratar de compensar algunos déficits que pueden haber provocado esto, y en casos que son rebeldes a tratamiento, o que la rotura del labrum es muy grande, o que en realidad no se ve por dónde, muchas veces la artroscopía del hombro a nivel quirúrgico es la solución. Pero son no tanto los casos, la verdad, quizás más en alto rendimiento de élite. También en el hombro vemos con frecuencia la tendinopatía del manguito rotador. El manguito rotador está compuesto por 3 tendones, que son el tendón del supraespinoso, el del infraespinoso, el del subescapular y el redondo menor. Estos 4 tendones confluyen ahí a nivel de la articulación glenohumeral por superior, y en algunos casos a veces se producen pinzamientos posterior-internos, y también disquinesia escapular, que son los mismos factores de riesgo para la lesión tipo SLAP. En general, en la clínica va a ser un paciente que tenga en general dolor a la abducción, es decir, al levantar el brazo, o sea, le va a molestar para el saque, para el smash, va a sentir algo ahí, una pérdida de fuerza, algo pesado, algo molesto muchas veces, y que finalmente a través de las imágenes, como son la ecografía y la resonancia magnética, vamos a ver cuál es el compromiso de qué tendón y de qué cuantía. Muchas veces, especialmente en tenistas más senior, vamos a encontrar tendones del manguito rotador que están con bastante degeneración intrasustancia del tendón. Eso hace de que la verdad es que más que una solución quirúrgica, te haga pensar en un fortalecimiento del resto del grupo de musculatura que tenemos en nuestra cintura escapular, para tratar de fortalecer y compensar este daño en el tendón. El tratamiento de la tendinopatía, en general, cuando está muy en agudo, o sea, cuando hay mucho dolor, la quimioterapia alivia bastante, antiinflamatorios por corto periodo de tiempo, y como les decía, tratar de compensar de alguna manera con la quimioterapia.
La cirugía está destinada cuando hay roturas importantes de algún tendón del manguito, especialmente en tenistas que están dedicados de alto rendimiento o de élite, y también cuando está roto completamente en personas jóvenes y hay una retracción importante de los dos extremos del tendón que está roto. Ahí cuando se postula por la cirugía. Pero en gran medida no es quirúrgica tampoco esta lesión. Yo la semana pasada le hablaba de la biomecánica, que tenemos como herramienta preventiva de poder evitar quizás ciertas lesiones a través del estudio de lo que es la electromiografía de superficie y la activación muscular. Entonces, nosotros tenemos ciertas herramientas, por ejemplo, que le ayudan al kinesiólogo para tratar la disquinesia escapular. En cuanto a la extremidad inferior, vamos a ver solamente las que son más frecuentes. En cadera es bastante frecuente el pinzamiento de cadera y también la rotura del labrum, pero de la cadera. Las lesiones musculares de los aductores también son bastante frecuentes en el tenis. En nivel de la rodilla vemos con bastante incidencia lo que es la tendinopatía patelar, o más conocido como tendón rotuliano, para el lenguaje más antiguo. Las lesiones meniscales, las lesiones musculares del muslo, es decir, de cuádriceps y isquiotibiales en general, y en el tobillo, los esguinces de tobillo, que lejos es la lesión aguda del tenis más frecuente, es decir, la lesión accidental más frecuente del esguince de tobillo, la fractura por estrés del tobillo y pie, y las lesiones musculares de la pierna, o también conocida como tennis leg. No sé si alguno ha escuchado tennis leg por ahí, pero se refiere al desgarro o lesión muscular del músculo gastrocnemio medial, de la pierna, del compartimento posterior de la pierna. En la cadera, el pinzamiento y la rotura del labrum son bastante frecuentes en el tenis. Hay un factor genético importante, también en el deporte, especialmente en superficies duras, donde hay mayor impacto, donde hay una rotación externa exagerada. Por ejemplo, en el drive del tenis se produce una rotación externa importante de la cadera, que podrían ser factores de riesgo. El pinzamiento de cadera no es más que una deformación en el hueso de la cabeza del húmero, que frente a la flexión de la cadera va a topar con la cavidad, ¿no es cierto?, de la pelvis, donde está inserta la cabeza del fémur, y eso va a hacer de que duela bastante. Y no solamente que duela, sino que ese contacto hueso con hueso va a provocar también de que a nivel del labrum, que es lo que vemos en esa zona, se rompa, ¿ya? Y además de eso, en pinzamientos que son importantes, no solamente se va a romper el labrum, sino que incluso se puede ir deteriorando y gastando, produciendo un daño del cartílago, de la articulación de la cadera, o lo que llamamos condropatía, lesiones de cartílago en menor o mayor grado, que finalmente a largo plazo van a producir una artrosis de cadera. Ya, y aquí quiero mencionar, ya que estaban hablando de Andy Murray, y ustedes vieron el caso de Andy Murray, hoy día le ganó a Zverev. La verdad es que él tuvo una plastía total de cadera, o sea, le reemplazaron toda esta cabeza humeral por una prótesis, ya, metálica. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo no soy el médico de él, obviamente, ni tengo más antecedentes, pero creo que lo que pasó es que él mantuvo por años un pinzamiento de cadera que fue degenerando los tejidos que yo les mencionaba. Probablemente le rompió el labrum de la cadera, le producía mucho dolor, y finalmente también le provocó un daño a nivel de la articulación del cartílago de la cadera. Por lo tanto, probablemente Murray lo que tenía finalmente era una artrosis importante de cadera con mucho dolor. Es por eso que luego la cirugía dijo que lo que mejor era no sentir dolor. Y bueno, ustedes lo ven ahora que con una prótesis de cadera, la verdad es que estar a ese nivel es impresionante. El tratamiento, en general, siempre primero es kinésico. Muchas veces hay que cambiar cierta actividad. La kinesioterapia es fundamental para esto. Y la cirugía hay que tener mucho ojo, porque muchas veces se sobreoperan algunas caderas que parecen ser pinzamiento, pero en general puede ser otra cosa. Así que es súper importante primero intentarlo con una terapia kinésica. En la rodilla vemos bastante frecuente lo que es la tendinopatía del tendón rotuliano, o conocido hoy en día como patelar. Es más frecuente que la tendinopatía del tendón cuadricipital, en la misma rodilla, en una relación de 2:1. Se produce en mecanismo repetitivo
forzado de extensión de rodilla excéntrico a repetirse en el tiempo, especialmente en rodillas que son más inestables o que tienen otros factores de riesgo, como por ejemplo baja fuerza en el cuádriceps o poca activación en el cuádriceps. Ya eso puede llevar a que este tendón en el tiempo se vaya degenerando y vaya provocando mucho dolor y molestia. El diagnóstico se hace a través de la clínica. Al palpar el tendón por delante de la rodilla duele bastante, y en las imágenes muestra cómo el tendón está inflamado y generalmente degenerado, intrasustancia del tendón, con foco de tendinosis, que es una reorganización del tejido del tendón. El tratamiento, como casi todas las patologías que le he mencionado, es reposo deportivo, dependiendo de la magnitud. El uso de brace o estos inmovilizadores de rodilla, la verdad es que la evidencia es regular nomás. Aparentemente baja un poquito el dolor para poder jugar en deportistas de elite. Antiinflamatorios por un corto periodo de tiempo, no más allá de una semana. La kinesiología es fundamental para corregir los déficits que pueden haber provocado esta tendinopatía. También hay evidencia de que quizá la inyección con plasma rico en plaqueta podría tener una buena eficacia sobre este tendón. Falta un poquito de evidencia. En la cirugía es cuando falla el tratamiento conservador, y especialmente en tendinopatías que van más allá de los 6 meses, incluso un año de tratamiento fallido. En la rodilla también vemos bastante lesiones meniscales o meniscopatías. Es muy importante diferenciar entre las que son agudas, es decir, en las que la rotura se produjo en un momento específico y duele mucho. Muchas veces la bloqueada se inflama mucho al día siguiente y muchas veces se bloquea, o sea, queda un poco bloqueada lo que es la flexo extensión de rodilla. Hay que diferenciarlo de lo que es degenerativo, que se ve más en tenistas senior o adultos mayores, donde las roturas son más por dentro, intrasustancia, y que en general no requieren mayor tratamiento. El diagnóstico es a través de la clínica, de signos que nosotros tenemos que realizar en nuestra consulta, y imágenes, especialmente la resonancia magnética, que es la diagnóstica de cualquier tipo de rotura meniscal. El tratamiento en primera instancia es reposo deportivo, antiinflamatorios para el dolor. Dependiendo de cuál es el tipo de rotura, o si falló el tratamiento conservador, en algunos casos la conducta va a ser quirúrgica, ya a través del cirujano de rodilla. Ya, la idea es evitar, ojalá en gran medida, la posibilidad de llegar a pabellón. Sin embargo, hay roturas como por ejemplo las radiales, de que son sí o sí de pabellón. Para la corrección, lo que se hace en pabellón es retirar el pedacito de menisco, o si es muy grande la rotura meniscal y está en un lugar del menisco donde hay buena irrigación, se podría incluso suturar, se sutura, se pasan puntos en el menisco. Y también en casos de roturas muy grandes, en deportistas muy jóvenes, incluso existe hoy en día lo que es el trasplante meniscal, es decir, te ponen un menisco de un cadáver. Y anda bastante bien, la verdad. En el tobillo, como les decía, el I15, lejos en el tenis, la patología aguda, accidental, más prevalente. El mecanismo de inversión del pie, donde se produce un I15 lateral, del componente lateral del tobillo. El tenis tiene esto de que los desplazamientos y frenados laterales son bastante forzados, por lo tanto, es ahí donde accidentalmente o en un tobillo que esté inestable, vamos a lamentablemente tener alguna lesión aguda, ya de inversión de pie. El diagnóstico es evidente, muchas veces se produce mucho dolor, un aumento de volumen, muchas veces se pone morado el tobillo por la rotura parcial o total de los ligamentos, y las imágenes nos van a aclarar si no hay una fractura asociada o alguna otra lesión asociada. El tratamiento es el reposo deportivo inicialmente, dependiendo de la magnitud del I15, la inmovilización es importante, por lo menos en la primera semana. Antiinflamatorios para el dolor, y la kinesioterapia precoz y la manipulación de este tobillo es fundamental. Se ha visto de que la manipulación temprana y la kinesioterapia temprana del I15 tobillo ayuda bastante en los tiempos de recuperación. Y ojo con las lesiones asociadas, porque muchas veces este simple I15 de tobillo muchas veces también comprometió el cartílago de la articulación y lo vemos después. Entonces hay que tener mucho cuidado en la evaluación.
En el tobillo y pie también vemos bastante frecuente en el tenis las fracturas por estrés, ¿ya? Incluso en tenistas de elite. Si no me equivoco, Rafael Nadal tuvo una fractura por estrés en su pie como por ahí por el 2014, donde estuvo como 2 o 3 meses fuera. Los huesos que más se fracturan por estrés son el navicular, que es parte del tarso, y los metatarsianos del pie, y también el peroné distal, a nivel del tobillo. El diagnóstico en general es por clínica. El cuadro de dolor muchas veces empieza de a poco y se va aumentando a lo largo del tiempo, o también otras veces la fractura se produce más en agudo, pero lo más típico es que vaya aumentando poco a poco en el tiempo. Lo que vamos a ver en las imágenes, que puede ser una radiografía simple o una resonancia magnética, vamos a ver edema óseo, es decir, inflamación del hueso en el tejido trabecular, es decir, por dentro del hueso se ve mucha inflamación. Son roturas microscópicas que se producen y por eso se llama fractura por estrés. En casos más graves, donde no se detiene a tiempo el entrenamiento o en la competición del atleta, muchas veces la cortical del hueso, es decir, la capa externa se rompe y ya se produce una fractura con un rasgo completo, lo cual es bastante más grave y en esos casos ya requeriría mayor inmovilización, y como si fuera una fractura aguda. El reposo deportivo acá es fundamental. O sea, las fracturas por estrés, en general, el concepto es de que si se provocaron es porque este balance se nos fue a las pailas, el balance de carga-descanso. Y además de eso, vamos a tener que, dentro del tratamiento, tanto kinésico como médico, ir buscando factores de riesgo que probablemente hayan repercutido en que haya llegado a la lesión este deportista. ¿Ya? Como por ejemplo, les voy a mencionar solamente algunos: los pies planos, los pies cabos, que muchas veces se ven que tienen que ver con el tipo de pisada, el tipo de calzado, muchas veces también tiene relación con eso, la superficie donde se juega. No es lo mismo una superficie con más impacto como la cancha dura, a la superficie de arcilla, etc. Y pasando un poco a lo final, que son las lesiones de tronco, lo más frecuente que vemos son las fracturas por estrés de la columna lumbar, tanto la espondilolisis como la consecuencia de esta, que es la espondilolistesis, las discopatías degenerativas de los discos intervertebrales o las hernias del núcleo pulposo, HNP, las artropatías facetarias, de las articulaciones facetarias, y las lesiones musculares abdominales, paravertebrales y costales. La fractura por estrés de la columna lumbar es la segunda fractura por estrés más frecuente en los tenistas, especialmente en los adolescentes en su periodo de maduración. Hay factores genéticos y también biomecánicos que tienen que ver con esta lesión. Esta es una lesión grave, ¿ya? Y que es bastante prevalente. En general se produce a nivel de las vértebras L5 y L4, y lo que se fractura generalmente, porque lo cual se inflama a nivel óseo, es una zona de la vértebra, que es esa que está la flechita ahí, que es la conexión del cuerpo vertebral con el resto de la apófisis, y se llama pars interarticularis, ¿ya? Eso es lo que generalmente se afecta bastante, y duelen bastante, y el diagnóstico ojalá sea temprano, para que esta inflamación del hueso, que es un edema óseo, no llegue a una rotura completa de esta pars interarticularis, a lo cual es conocido como espondilolisis, ya que es la separación del cuerpo vertebral de la apófisis transversa. Así que eso es lo que tenemos que evitar, y el diagnóstico es por los antecedentes clínicos, por este dolor lumbar generalmente en un adolescente, más imágenes, especialmente una resonancia magnética para establecer el nivel de edema óseo, y un TAC en caso de sospecha de espondilolisis, es decir, de fractura completa. Acá el tratamiento fundamental es el reposo deportivo estricto, ya por lo menos 3 meses en casos de fracturas por estrés sin compromiso de la cortical, y en casos de fracturas por estrés agudas con edema óseo que además tengan espondilolisis, estamos hablando de cerca de 5 o 6 meses de para, es una lesión grave, ¿ya? Y que se ve bastante frecuente, lamentablemente. Yo en la consulta he visto bastantes tenistas con esta lesión. Analgesia para el dolor y la quimioterapia. El primer mes es muy suave, y a partir del segundo mes se empieza a trabajar progresivamente. Pero aquí lo importante es el reposo deportivo estricto. O sea, el niño o niña no puede hacer nada más que quimioterapia. Lo otro que se ve muy prevalentemente, y también en adultos, es la discopatía degenerativa del disco y la hernia del núcleo pulposo.
La discopatía degenerativa, muchas de estas, ojo, muchas discopatías, todos dicen que tengo discopatía, ¿no? Muchas son asintomáticas, pero también puede provocar síntomas como dolor. Hay también factores genéticos y biomecánicos, y las hernias del núcleo pulposo, o HNP, cuando son muy grandes, pueden comprimir la salida de las raíces nerviosas a nivel del canal medular. Y esto es lo que nosotros llamamos como lumbociática, que es cuando un dolor lumbar se irradia hacia el glúteo y hacia la pierna, muchas veces produce cierta electricidad, pérdida de la sensibilidad y a veces incluso hasta compromiso motor. Eso obviamente que hay que verlo a tiempo. En general, los discos que más se van degenerando en el tiempo son el L5S1 y el L5L4, el L4L5. ¿no? El diagnóstico, la clínica es típica, en general los tenistas tienen bastante discopatía, y cuando obviamente hay un core, una estabilidad lumbopélvica inestable, o sea, una poca estabilidad lumbopélvica, en general se puede producir una lesión de este tipo. Las imágenes que nos van a dar finalmente el diagnóstico es una resonancia magnética y el tratamiento, reposo, analgesia, kinesioterapia y muchas veces cuando el tratamiento es fallido o cuando la hernia compromete un segmento importante del canal medular, a veces tiene que terminar en cirugía. Pero para que ustedes sepan, muchas de estas hernias que se producen en los discos se reabsorben en el tiempo. Por lo tanto, es más importante mantener una buena estabilidad del segmento a través de una buena kinesioterapia y trabajo de core permanente que llegar finalmente a la cirugía para que retiren la hernia. Y casi terminando, dejé aparte las lesiones musculares, porque son bastante frecuentes en el deporte en general. En el tenis, los grupos musculares que más se lesionan son los cuádriceps, los aductores, el tríceps sural, especialmente el gastrocnemio medial, que es lo que yo les decía, el llamado tennis leg en inglés, o pierna de tenis, de tenista. Los músculos abdominales y paravertebrales también se ve con bastante frecuencia en la aparición de algunas lesiones musculares. Estas son lesiones en general agudas, que se instauran rápidamente y que generan cierta disfunción que muchas veces el tenista tiene que dejar de entrenar o competir. El pronóstico del desgarro de lesión muscular va a depender de múltiples variables, como por ejemplo la ubicación del desgarro, el tipo de desgarro, la magnitud, la longitud del desgarro, la profundidad del desgarro. O sea, hay muchas variables en juego que te hacen dar un pronóstico más a largo plazo, de cuántas semanas va a estar fuera. En general, dependiendo de la lesión, puede ir de 7 días hasta incluso 6 semanas, ¿ya? Dependiendo del tipo de desgarro. El diagnóstico en general, a través de una ecografía bien realizada o de una resonancia magnética. Y el tratamiento de reposo deportivo, analgesia y kinesioterapia, ¿no es cierto?, ojalá precoz, para ir trabajando en otros grupos musculares y compensar ciertas pérdidas que se producen debido a la lesión. Y en niños adolescentes, además, nosotros vemos 3 condiciones que son bien típicas, que llegan bastante también a la consulta, que son apofisitis, ¿ya? Que son en periodo de crecimiento. Uno de los más frecuentes, y muchos de ustedes lo tienen que haber escuchado por lo menos una vez, es el síndrome de Osgood-Schlatter, que es una osteocondritis de la tuberosidad anterior de la tibia, ¿ya? Que se produce generalmente entre niños y niñas entre 11 y 15 años, y es autolimitada, eso es lo importante. En general dura como 1 o 2 años de duración, y el manejo es básicamente bajar un poquito las cargas, hielo, antiinflamatorios por un par de días, pero el manejo de cargas es fundamental. Antiguamente esta entidad incluso la inmovilizaba, ¿ya? Pero hoy en día se sabe de que el manejo tiene que ser bastante más conservador, en el sentido de no sacar al chico también del ámbito deportivo. Y otras enfermedades como la síndrome de Larsen-Johansson, que es también una osteocondritis, pero a nivel de la patela, de la rótula, y la enfermedad de Sever, que es la insección del tendón calcáneo o tendón de Aquiles en el hueso calcáneo, y que se produce entre los 10 y 12 años. También son todas enfermedades autolimitadas, donde el manejo es bastante conservador, y el reposo tiene que ser de corta duración. Finalmente, mensajes finales de toda la presentación. El adecuado balance entre lo que es la carga de recuperación es clave para
prevención e incidencia tanto de enfermedad del tenista como de lesiones. Ya ese es el concepto principal que creo que se quede en ustedes. Las infecciones se presentan muchas veces en contexto de una alteración de la modulación del sistema inmune, que puede ser agudo o crónico, y que también tiene que ver con las cargas de entrenamiento. Las enfermedades por calor que revisamos pueden ser en su gran mayoría prevenidas y manejadas de buena manera. El atleta deportista que tuvo COVID-19 debe ser evaluado sí o sí por un médico especialista, ojalá un deportólogo, para poder evitar riesgos de sus probables secuelas previo a que puedan volver a su retorno deportivo. La gran mayoría de lesiones en el tenis son por sobrecarga, ¿ya? Súper importante entender eso, la mayoría son por sobrecarga. Y solo un mínimo de ellas las vamos a resolver mediante cirugía. La mayoría son de tratamiento conservador y kinésico. El control rutinario del atleta, del tenista en este caso, por el equipo de salud, tanto el deportólogo como el kinesiólogo, es fundamental para que nosotros podamos disminuir al mínimo los riesgos de enfermedad y lesión de nuestros atletas. Así que muchas gracias, eso es lo que quería hablarle hoy en día, espero que le haya servido. Buenísimo, Dani. Bueno. Mucha información valiosísima. Mira, ahí estuvimos anotando las preguntas más relevantes, ¿ya? Y vamos a pasar a realizártelas de inmediato, ¿ya? ¿Qué sucede con el efecto rebote luego de una baja en la temperatura del jugador? El efecto rebote. Luego de una baja muy rápida, ¿ya?, en la temperatura del jugador. Sí, mira, la verdad es que ese efecto rebote. ¿Cómo? Si existe el concepto del sí. efecto rebote luego de la baja. No, la verdad yo no lo he escuchado, sin embargo hay que ser cautos con la baja de temperatura, que tampoco puede ser tan rápida, pero no, yo no he escuchado un efecto rebote luego de la baja temperatura. Quizás se pueden producir ciertas alteraciones a nivel de piel, como vasoconstricción, eso puede provocar escalofrío, etcétera, las sensaciones malas, pero te digo, en mi experiencia, yo he estado con deportistas con golpes de calor en piscinas con hielo, y la verdad es que el alivio es bastante rápido a medida que tú vayas bajando la temperatura central. Así que yo, de efecto rebote, la verdad no he escuchado. Buenísimo. Nos consultan acerca de, bueno, a raíz de la experiencia en la final de Roland Garros de Guillermo Coria, si existe el acalambrarse a raíz de nervios. Y si es así, ¿por qué razón ocurre la inhibición del impulso nervioso? Bueno, buena pregunta. La semana pasada alguien me preguntó sobre lesiones, o creo que fue lesiones debido a factores psicológicos. Sí. Y la verdad es que yo puse ahí un ejemplo de Asafa Powell, que aparentemente él en rendimientos de finales o de instancias importantes, él no terminaba la carrera o se lesionaba, etc. Y me hicieron un seguimiento de la noche anterior y encontraron de que a nivel de activación muscular, índices de co-contracción de los músculos, agonista y antagonista, se veía muy alterado por estados emocionales. Así que la respuesta, probablemente indirectamente a tu pregunta, es de que el estado emocional y de nervios que debe haber sufrido Coria en ese momento, cuando tenía esa final ganada, probablemente le jugó en contra a nivel de lo que estamos hablando, de esta coordinación tanto inter como intramuscular, que finalmente lo llevó a una fatiga más pronta de ese grupo muscular, que lo llevó a fatigarse y a acalambrarse. Probablemente esa puede ser la explicación. Buenísimo. Nos hacen una consulta que la hizo, me parece que la Loreto, de Concepción, en relación a que si el aumento de cortisol es una razón de un OTS. Ya, buena pregunta. Buena pregunta. El cortisol plasmático es una de las herramientas como marcadores sanguíneos que nosotros los deportólogos tenemos para ver las cargas de entrenamiento. Este balance que yo ya he repetido como 80 veces. Sin embargo, como marcador de sobreentrenamiento o OTS,
la verdad es que no es tan específico ni sensible. Se ha visto de que hay sobreentrenamientos que no vienen con una gran cantidad de cortisol, ¿ya? Por lo tanto, en la respuesta que se pensaba de que estaba en este índice de testosterona y cortisol, hoy en día se sabe de que no están así para diagnosticar el síndrome de sobreentrenamiento. Buenísimo, buenísimo. La última consulta, y a ver ahí yo te hago una después al final, que me quedo a raíz de lo que ha pasado en la semana en Cincinnati y ha habido harta polémica. Si hay alguna manera de diferenciar un simple resfrío en relación a los síntomas de COVID. Buena pregunta, muy ad hoc. La verdad es que es difícil, yo diría que casi imposible. Solamente por clínica es muy difícil en el contexto actual, debido a que muchos virus respiratorios, por ejemplo la influenza o la gripe que la gente conoce, o algunos otros, como por ejemplo el virus sincicial respiratorio de los niños o el adenovirus de los niños que producen síntomas respiratorios, son muy similares a los que producen COVID. Por lo tanto, en el contexto actual, donde tenemos una pandemia, donde están todos lados el SARS-CoV-2, que es el virus que produce el COVID-19, solamente por clínica no podemos diferenciar los otros virus y lamentablemente eso nos obliga a tener que investigar un poquito más allá a través de algún test como PCR o anticuerpos. Buenísimo. Mira, y bueno, y la última pregunta que yo te la hago en relación a lo que ha pasado ahora que vimos lo que pasó con Hugo Delien y Guido Tela, que es un asunto netamente de como a nivel de poder evitar algo, o hay una razón desde la parte médica detrás de que a pesar de haber hecho alrededor de 5 negativos, los sigan a ellos aislando de la participación y de los entrenamientos en el circuito. Sí, excelente pregunta. El protocolo que hizo la USTA, que es la Asociación Americana para estos torneos, la verdad es que es súper estricto. Mucho más estricto que otros protocolos de otros deportes a nivel internacional. Ese es el primer comentario que te quiero hacer. Me imagino que lo hicieron así para evitar cualquier tipo de riesgo, ¿ya? Por parte de ellos. Obviamente que quizás no pensaran tanto en el atleta o en estos casos. A ver, ¿por qué un deportista o un acompañante, en este caso creo que fue el preparador físico, que salió con PCR positiva? ¿Por qué tiene que quedar fuera todo el equipo? Básicamente porque se sabe de que un examen de PCR te puede salir negativo a pesar de tener el virus, y que a los 2, 3, incluso hasta 5 días después te puede marcar como positivo. Y en ese entonces, donde te salía como PCR negativo, igual puedes haberlo contagiado a la gente que estuvo alrededor tuyo. Por lo tanto, el protocolo es estricto debido a eso, a que tenemos que asegurarnos con el correr de los días de que ese PCR positivo no va a provocar síntomas o un cuadro infeccioso de COVID-19, ¿ya? O que sencillamente haya sido un falso positivo, que es lo que está muy de moda hoy día, lamentablemente, y que aparentemente el caso de este PF fue un falso positivo del test. Lamentablemente para Delien y para Pela, que compartieron ese PF, tengo entendido, súper injusto, pero a ver, yo sé, lo sé por Cristian, y porque Madariaga y Garín, que están allá, de que cuando llegaron tenían que firmar un protocolo que decía todas estas cosas. O sea, antes de que tú te pasaras, ahí dice, y tú lo firmas, lo tienes que firmar. Por lo tanto, bueno, yo creo que algo que tiene que corregir la USTA, quizás tiene que ser un poquito menos estricto en el sentido de esto que tú dices, de que por lo menos al 5.º día ya debería estar de alta el paciente, ¿ya? O máximo 7 días, pero de ahí a que quede fuera del US Open, yo lo vería, no tiene ningún sentido. Buenísimo. Bueno, eso, Dani. Ahí yo tenía, bueno, una última pregunta, me van a retar ahí, que es en relación al uso de las plantillas. Es sabido que los jugadores de alto rendimiento o que juegan en el circuito, prácticamente es obligación el uso, pero la recomendación a jugadores de repente de nivel intermedio, de fin de semana, de escuelita de 3 días, desde la parte de la medicina, una recomendación hacia eso. Sí, buena pregunta. La preguntan siempre los atletas, los pacientes.
Sabes que se piensa bastante en como mito urbano de que el uso de plantilla en el deporte es obligatorio, y la verdad es que no es tan así. Yo creo que el uso de plantilla ortopédica tiene más que ver con corrección de patologías, o sea, corrección de problemas que tú encuentres dentro del examen físico y de la evaluación preparticipativa. En general, un deportista que es asintomático, o sea, es decir, que no tiene ningún tipo de lesión ni dolor habitual, ¿no es cierto?, en extremidades inferiores, y que incluso puede tener cierto pie plano o pie plano valgo, como decimos nosotros los médicos, o retropié, o sea, es decir, solamente el talón un poco valgo, la verdad es que bajo el criterio médico tiene que ser evaluada la situación. Muchas veces se pide la realización de plantilla ortopédica. Sin embargo, no es obligatorio. O sea, hay deportistas que están muy bien compensados, que tienen una buena pisada, que no tendrían por qué usar plantilla, ¿ya? Y hay otros que sí, que tienen un pie plano o algo muy importante, un pie cabo muy importante, que sí son factores de riesgo de lesiones musculoesqueléticas de toda la extremidad inferior. ¿Ya? Así que en esos casos, evidentemente que es muy importante, a todo nivel, tanto de elite como aficionado. Y tenemos tecnología hoy en día, de hecho en METS tenemos el foot scan, que muchos lo tienen, pero hacemos un foot scan dinámico, que es caminando, donde se ve de mejor manera cuál es el patrón de pisada dinámico, y de esa manera se pueden construir a través de la tecnología una plantilla que sea exactamente como tu pisada dinámica, por lo tanto eso ayuda bastante a la confección de plantillas ortopédicas. Pero en general, Gonzalo, no es obligatorio. Vale. No es obligatorio, eso depende de la evaluación y criterio médico. Muchas gracias, Dani. Ahí, bueno, la verdad, extraordinaria la clase, muy completa. Vamos a dejar ahí activado el micrófono de los muchachos para que se vayan ahí despidiendo. Agradecerles, obviamente, la presencia nuevamente y los esperamos en la clase del siguiente día lunes. No sé si estará por ahí nuestro presidente o Miguel para también entregar palabras de cierre a esta clasecita. No, que se vayan despidiendo todos, nomás aprovechar. Gracias, Daniel, una vez más, muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Están todos muy agradecidos. Gracias a usted, aprovechando en la última instancia, gracias Gonzalo por la invitación. Yo creo que fue una muy buena idea para tratar de dar un poquito los conocimientos que hemos tenido a lo largo de los años para el tenis. Gracias a NETECH por la instancia, ¿no?, de enseñarle a los profesores a nivel de país. Yo creo que es muy importante lo que ustedes están haciendo, tratar de traerle la información a las casas. La idea, yo creo que mi iniciativa es la misma de ustedes, de que el deporte, en este caso el tenis, vaya creciendo, y de que la gente que esté en el área vaya también capacitándose y conociendo de más temáticas que quizá no fueron parte de su formación. Y yo los dejo invitados también a que cualquier duda que tengan, están en mis redes sociales, y si tienen algún atleta o algún hijo con problemas o con alguna lesión o quieren hacer un control rutinario biomédico, los invitamos a METS. Yo feliz de atender a tenistas, para mí es lo mejor que me puede pasar atender a tenistas, porque yo juego tenis básicamente y conozco el deporte, así que los invito y estamos dispuestos a ayudarlos de cualquier manera. Muchas gracias, Gonzalo y Miguel. No, muchas gracias a ti, Dani. Mil gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Gracias. Daniel. Muy bueno. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Te voy a escribir por Felicitaciones, Gonzalo. Gracias. Vale. Buenas noches, señor Burgo. Buenas noches. Buenas noches, don Iván. Señor Miranda, gracias. Nos vemos. Descansen. Buenas Hasta el noches. próximo Gracias, lunes. igual. Pregúntenme ahí. Chao, Chao. muchas gracias. Gracias, Daniel. Por Clase. participar también. Chao, por ordinaria acompañarnos clase. acá. Gonza va a subir la clase. Gracias. Sí, Sí, la chao, clase, Muchas gracias. La Chao. clase la vamos a tener arriba mañana en la noche a más tardar. ¿Ya? Gracias. Vayan estudiando porque se viene una linda y difícil evaluación. La vamos a hacer Dura evaluación. 14, ¿no? Una tesis. Por ahí. Antes del 18, sí. Antes del 18 para que celebren si que aprueben la Constitución. Antes Sí, que apague bueno. la PP modelo. Vale. Gracias. Nos vemos. Chao, buenas noches. Chao. Que estén bien. Chao, Miguel.
Gonzalo, gracias. Nos vemos, muchas gracias a ustedes por estar.